Bueno, Germán es un compañero casi de la vida, ya hace más de la mitad de mi vida que lo conozco, o más o Así menos. es. Estudiamos juntos en la Universidad Qué Nacional de viejos que Entre Ríos, estamos. bioinformática. Él fue parte de los inicios de la RCG Argentina, pero más allá de eso, desde muy chico Germán se dedicó al blogging. Tuvo uno de los primeros sitios de bioinformática en español, se llamaba bioinformáticos.com.ar creo, con otros compañeros que posteaban un montón de noticias y también en esta búsqueda de encontrar nuestra comunidad, Germán siempre estuvo un paso adelante. Hoy por hoy se dedica es personal en la carrera de personal de apoyo del CONICET, se ha especializado en la estadística desde bastantes años ya, y le gusta mucho la divulgación, se dedica mucho en Twitter a hacer divulgación de la bioinformática para la sociedad, lo cual es increíble, y creo que nos va a contar un poco de todas esas cosas que le apasionan en su charla. Gracias Germán y te escuchamos. Bueno, muchas gracias Gonza y gracias al RCG por la invitación. Gracias a Gonza por el trabajo enorme que ha hecho en esta comunidad, que la verdad que es impresionante. Y bueno, como bien decía, yo les voy a contar un poco de una trayectoria por ahí un poco diferente de la que vienen contando los chicos, que es la trayectoria profesional dentro de CONICET, y también de mi faceta de comunicador científico, sobre todo de comunicador de la bioinformática. Entonces, para poner esto un poco en contexto y también para ponerlo un poco, remontarnos a 10 años atrás, como hicieron los chicos antes, yo estudié la licenciatura en bioinformática en la Universidad Nacional de Entre Ríos. De ahí hice un contacto con un grupo de Córdoba, el grupo de minería de datos en biociencias, que dirige Elmer Fernández, y hice mi tesina y después me fui a trabajar ahí a ese grupo en Córdoba. Dentro de ese grupo yo estaba contratado dentro de un proyecto internacional que financiaba el Instituto de Cáncer de Estados Unidos y donde participaban 5 países de Latinoamérica, que lo que buscaba era estudiar el perfil molecular del cáncer de mama en Latinoamérica, utilizando datos transcriptómicos, en ese momento eran microarrays de expresión, y combinando eso con información clínica. Entonces, mi tarea básicamente tenía que ver con el análisis de esos datos que se generaban en Argentina, con pacientes reclutadas en hospitales de Buenos Aires. Los datos, luego los análisis moleculares se realizaban en el Instituto Leluar y nosotros funcionábamos como el nodo de análisis bioinformático de esos datos, ¿no? Por otro lado, también manejaba la gestión y la configuración de las plataformas de estudios clínicos, donde se cargan los datos de los pacientes. Sería como una historia clínica electrónica, pero orientada a un proyecto en particular. Y una tercera pata de lo que hacía serían las consultorías a otros grupos. Como hay muchos grupos que son netamente biológicos y no tienen un bioinformático o alguien especializado en análisis de datos, nosotros hacíamos mucho análisis para terceros grupos, sobre todo lo que tenía que ver con microarrays en esa primera época. Mientras tanto, yo me seguí formando haciendo una maestría en estadística aplicada en la Universidad Nacional de Córdoba, donde aprendí cosas de estadística frecuentista clásica, diseño de experimentos, modelos lineales, métodos multivariados, ese tipo de cosas. Y eso me dio una serie de skills que me permitió pasar a mi siguiente etapa, que es lo que estoy haciendo actualmente, que es en el Instituto de Diversidad y Ecología Animal. A fines de 2015 llamaron a un concurso que buscaban un profesional, la carrera de personal de apoyo, que se dedicara al análisis de datos. Los concursos de CPA son más parecidos para mí a un concurso docente universitario por ahí, que al concurso de investigador de CONICET. O sea, a uno se lo evalúa por su currículum y por la entrevista que tiene con un jurado que está integrado por gente del instituto y por gente de recursos humanos de CONICET. Y compite contra otras personas, es un concurso de antecedentes y oposición muy similar al que se toma en los concursos docentes. Entonces gané ese concurso, después
el jurado eleva un orden de mérito y eso pasa por diferentes etapas burocráticas dentro de CONICET, que tarda aproximadamente entre 6 meses a un año. Así que yo en agosto de 2016 empecé a trabajar en el IDEA. El IDEA básicamente es un instituto que estudia especies de animales, reptiles, aves, peces, invertebrados, todo lo que se le ocurra, usando diferentes enfoques. Yo lo que hago básicamente ahí es bioestadística clásica, lo que les decía de diseño de experimentos, modelos lineales, métodos multivariados, ese tipo de cosas. Y también hago por ahí un poquito de bioinformática, no es tan molecular el instituto, pero con algunos grupos trabajamos en cosas más bioinformáticas, sobre todo en transcriptómica, en secuenciación de ARN o RNA-seq. Con un grupo en particular estamos trabajando, por ejemplo, ellos trabajan con especies que viven en el fondo del mar, en la Antártida, entonces vemos cómo cambia la expresión génica de esas especies por la acidificación de los océanos que se está dando por el cambio climático. ¿Y cómo es mi trabajo en el día a día? Bueno, supongamos que esquemáticamente el trabajo en investigación lo dividimos así. Tenemos un diseño del experimento, realizamos un experimento, analizamos los datos y después podría venir una cuarta etapa de publicación de esos resultados. Entonces, con suerte, el becario o el investigador va a venir a hablar conmigo en la primera etapa y me va a decir, bueno, esta es la pregunta que tengo, ¿cuál podría ser el mejor diseño para esto, teniendo en cuenta que también tengo estas restricciones, que pueden ser de presupuestos, restricciones éticas, restricciones de otro tipo? Normalmente lo que pasa es que ya hacen el experimento y vienen en el cuarto año del doctorado, estos son mis resultados, ¿qué puedo hacer con esto? A veces se puede hacer algo bueno y a veces no tanto, por eso siempre sería importante hablarlo desde la etapa del diseño de experimento. Y el grado de involucramiento mío en el trabajo varía dependiendo del grupo o de la persona con la que esté tratando. Hay becarios o investigadores que están muy encima del análisis, que prefieren ellos hacer su análisis y entender bien lo que están haciendo, y entonces yo entro en un rol más de revisar lo que hacen, corregir que no haya errores metodológicos o errores en el scripting. Y con otras personas no les interesa para nada la parte de análisis, entonces yo hago el análisis y después con ellos discutimos los resultados, vemos, por ahí se arma un proceso medio iterativo, en el que dicen, bueno, podríamos probar tal cosa, podemos probar tal otra, y así vamos iterando hasta que llegamos a un análisis final publicable. En algunos casos también escribo las secciones de métodos de los papers, dependiendo de la persona nuevamente. Entonces, como les decía, dentro de CONICET hay dos opciones. Está por un lado la carrera de investigador, y por otro lado la carrera de personal de apoyo. La carrera de personal de apoyo a su vez se divide como en dos ramas, que son los profesionales y los técnicos, que básicamente se diferencian por si, esto no siempre es así, pero a grandes rasgos podríamos decir que los profesionales son los que tienen título universitario y los técnicos son los que no tienen. ¿Qué hay en común entre la carrera de investigador y la carrera de personal de apoyo? Bueno, las dos tienen estabilidad laboral, o sea, tenemos que presentar con cierta regularidad informes, en base a eso se nos evalúa, pero no se nos puede echar de forma arbitraria. Y en segundo lugar, que son compatibles con un cargo universitario, o sea que además de tener tu trabajo como profesional del CONICET o como investigador, uno puede tener un cargo en una materia de la universidad, en principio con dedicación simple. Si querés tener más dedicación que eso, te van restando de tu sueldo de CONICET. Las diferencias están dadas más que nada por el trabajo diario y por la forma en la que se evalúa a la persona. En la carrera de investigador se los evalúa en base a su producción científica, a los papers que producen, a la cantidad de investigadores nuevos que forman. Y en el caso de la carrera de personal de apoyo, se nos evalúa en base a las actividades que realizamos. Cuando nosotros nos presentamos al concurso,
va a haber una lista de actividades que se espera que realicemos, y después, cuando entreguemos los informes, van a ver si estamos realizando lo que tenemos que hacer, o si estamos fallando en algo. Y en principio no formamos recursos humanos, aunque podríamos hacerlo, digamos, pero no se nos evalúa en base a eso. Además de mi tarea diaria, digamos, en ese tipo de cosas relacionadas con los grupos del instituto, hago otras cosas que son las consultorías para investigadores de otros institutos, similar a lo que hacía cuando trabajaba en el grupo de la Católica. Hago diseño de experimentos, análisis de datos, reporte y visualización. Para eso, CONICET tiene algo que se llaman servicios tecnológicos de alto nivel, o STANS, que lo que te permiten es prestar este tipo de servicios a terceros grupos o a privados y cobrarlos. Y CONICET te va a retener una parte de lo que vos cobrás. Entonces es una forma legal, digamos, de hacer servicios para otros dentro de CONICET. Y también doy cursos de posgrado. En el 2016 di un curso de análisis de datos de RNA-seq. En el 2018 di otra versión un poco más extendida de ese mismo curso. Y el año pasado di uno de análisis de datos ecológicos usando R. Bueno, esa fue entonces la parte de mi trabajo profesional dentro de CONICET. Ahora les voy a contar un poco de la parte de la comunicación científica o de cómo comunicar ciencia. Esto para mí empezó hace bastante. Yo cuando estaba en segundo año de la facultad hicimos un trabajo final de una materia que propusimos hacer una página web sobre noticias de la bioinformática, porque nos parecía que era un nicho que estaba bastante vacante. Estamos hablando de 2007, todavía no existía la Asociación de Bioinformática, no existía el RSG, no había pasado el primer congreso de bioinformática, había poca gente dedicándose a la bioinformática en el país, y los que se dedicaban ni siquiera se llamaban a sí mismos bioinformáticos. Entonces nos parecía que estaba bueno una página que mostrara noticias del área en español, que no existía, y que también sirviera como un foro para nuclear a la comunidad alrededor de eso. Esta página estuvo funcionando por unos 10 años, hasta 2017 más o menos. Ya después de que terminamos el trabajo de la materia, quedó prácticamente a cargo mío, el resto de los chicos no siguieron involucrados. Y tiene saco cosas positivas de esta experiencia, cosas no tanto. O sea, lo positivo creo que fue el tema de la conexión de la comunidad, de ser un portal donde podías encontrar ofertas doctorales. Muchas veces me escribían investigadores: che, estamos buscando un bioinformático en nuestro laboratorio, podés poner la nota en tu sitio. Esa parte creo que funcionó muy bien, y la parte por ahí de escribir noticias o de escribir artículos sobre bioinformática, no tanto, porque no le podía dedicar tanto tiempo, porque estaba o estudiando, o trabajando, o haciendo otras cosas, y bueno, y todavía creo que me faltaban herramientas comunicacionales para contar las cosas como las quería contar, que eso lo fuimos ganando creo con el tiempo. Pero lo que tuvo interesante es que sirvió de base para mí un proyecto al que yo le tengo mucho cariño, que es el libro que escribimos con el RSG, un libro que todavía no está publicado. Ahora les voy a contar la historia. El libro se va a llamar Vida.exe, cuando la biología se encontró con la bioinformática. La historia de este libro se remonta al 2013. Había salido un concurso de la colección Ciencia que Ladra, que estaban buscando nuevos libros para publicar dentro de la colección, y a nosotros nos pareció una buena oportunidad para contar un poco qué es la bioinformática, que no había prácticamente nada en español a nivel divulgativo, y tampoco hay mucho en inglés a nivel divulgativo. Entonces, nosotros creo que nos enteramos esto en febrero de 2013, y la convocatoria cerraba en marzo. Así que entre 10 personas nos tuvimos que poner de acuerdo en un mes cómo escribir un libro. O sea, se pueden imaginar lo que era eso. Y el libro salió un poco así, ¿no?
le faltó bastante pulido, era un libro bastante mejorable, y por eso no ganamos el concurso, pero fue muy interesante todo el trabajo que hubo detrás, y fue una linda experiencia. Eso quedó un poco en stand-by durante 4 años, hasta que en 2017 recibimos una propuesta de una editorial para editarlo. Entonces nos juntamos con los autores del libro original y dijimos, bueno, nos interesa esto, pero va a haber que reescribirlo un poco porque así como está, le falta trabajo, y aparte en 4 años han pasado bastante cosas. Entonces llamamos a los autores originales y llamamos a gente nueva que se quisiera sumar. La mitad de los capítulos los quitamos, agregamos nuevos capítulos, y todo lo que había también lo reescribimos un poco para pulir el estilo, quitar cosas repetidas y hacer un estilo un poco más homogéneo. Piensen que esto estaba escrito por 10 personas diferentes, así que era medio un Frankenstein de estilos y de cosas. Y llegamos a un libro que la verdad que a mí me gusta mucho. Se lo mandamos a la editorial, a ellos también les gustó mucho, y llegamos a un acuerdo para publicarlo. En teoría se iba a publicar en diciembre del año pasado, pero pasaron cosas, y después se iba a publicar en marzo de este año, pero bueno, pasó pandemia, así que ahora estamos a la espera de ver cuándo va a ser la próxima fecha de publicación. Yo espero que si la viene en otra reunión del RCG, ya sea para presentar el libro. Tengo esperanza en eso. Acá tienen a los autores que participaron del libro. Como ven, hay gente de muchas filiaciones diferentes y también de muchas áreas de la bioinformática diferentes, gente de transcriptómica, gente de estructural, gente de modelado de sistemas, gente de modelado de proteínas, y creo que eso es lo que le da al libro una diversidad que está muy interesante. Bueno, y por último... Quedan 5 minutos igual, ¿eh? Sí, ya cierro ahora. No, tenés tiempo. Sí, igual está ya acá cerrada. Por último, mi último approach a la divulgación viene siendo más que nada por redes sociales. Me parece que en ese sentido Twitter es una herramienta súper interesante, porque hay mucha gente de la comunidad científica, muchos comunicadores científicos también, periodistas científicos, y también público general que está interesado en este tipo de cosas, donde uno puede hablar de ciencia. Entonces yo en mi Twitter trato de hablar de ciencia, también hablo de política, hablo de la intersección entre ciencia y política, que es la política científica, cómo hacemos política para la ciencia. Y bueno, y últimamente también estuve escribiendo un poco de bioinformática. Estos son 2 hilos que hice, donde explico un poco de conceptos básicos, de secuencias, alineamientos, filogenias, con ejemplos, en este caso, sobre el virus, sobre el SARS-CoV-2. Así que bueno, eso sería básicamente todo lo que les quería contar. Muchas gracias por escucharme, y si tienen preguntas, los leo.